Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo. ¡Feliz semana! Feliz semana para los amigos oyentes de Apostelo Radio, la emisora digital, y también de los que nos escuchan en las plataformas de YouTube. Hoy es domingo 19 de diciembre, primer día de la semana. Avanzamos en el estudio de la última lección del año, la última lección del trimestre. Hoy domingo seremos bendecidos con la lección bajo el título El pecado de Moisés, primera parte. El pecado de Moisés, primera parte. Donde quiera que te encuentres hoy en el primer día de la semana, acompáñame a hablar con Dios. Toma una actitud de oración reverente. Querido Padre, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Gracias por permitirnos ver una nueva semana. Queremos seguir en bendición. Háblanos a través de tu palabra y ayúdanos a aprender lecciones del pecado de Moisés. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, una vez tras otra, incluso en medio de su apostasía y sus peregrinaciones por el desierto, Dios proveyó milagrosamente para los hijos de Israel. Es decir, aun cuando ellos no lo merecían, y muchas veces fue así, la gracia de Dios fluía hacia ellos. En la actualidad, pastor, nosotros también somos receptores de la gracia de Dios, aunque tampoco lo merezcamos. En definitiva, no sería gracia si la mereciéramos, ¿verdad? Además de la abundancia de alimento que el Señor les había proporcionado milagrosamente en el desierto, otra manifestación de su gracia fue el agua, sin la cual perecerían rápidamente, especialmente en un desierto seco, caluroso y desolado. Sobre esa experiencia, el apóstol Pablo escribió: «Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». Elena G. de White también agregó que dondequiera que les hacía falta agua en su peregrinaje, fluía de las hendiduras de las rocas y corría al lado de su campamento el agua. Vamos a buscar en nuestras Biblias Números capítulo 20, los versos 1 al 13, y vamos a ver en esta narrativa qué sucede aquí y cómo entendemos el castigo que el Señor le dio a Moisés por lo que había hecho. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Vamos a leer a Números, el capítulo 20, los versículos 1 al 13. Dice la santa palabra de Dios: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo se quejó contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de sementeras, de higueras, de viñas, ni de granados, ni aún de agua para beber. Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Jehová se apareció, y Jehová le dijo a Moisés: Toma la vara y reúne a la congregación tú con tu hermano Aarón, y habla a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo:
Oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia, y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de las rencillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él manifestó su santidad en medio de ellos. Muchas gracias, pastor. Cuando analizamos esta narrativa, vemos que por un lado no es difícil ver y entender la frustración de Moisés. Después de todo lo que Dios había hecho por el pueblo, las señales, los prodigios, la liberación milagrosa, aquí ellos estaban finalmente en los límites de la tierra prometida, pero de repente les faltó agua y comenzaron a conspirar contra Moisés y Aarón. ¿Dios no podría proveerles agua como lo había hecho tantas veces antes? Por supuesto que sí, Pastor Denis. Podía hacerlo y lo volvería a hacer. Sin embargo, cuando analizamos las palabras de Moisés cuando golpeó la roca, incluso 2 veces, él dijo lo siguiente: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Prácticamente, Pastor Denis y amigos oyentes, podemos escuchar la ira en su voz, porque él comienza llamando al pueblo rebeldes. El problema no era tanto su enojo, que era bastante malo pero entendible. El problema más grande de Moisés fue cuando él dijo: ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Como si él o cualquier ser humano pudiera sacar agua de una roca. En su ira, en ese momento, Pastor Denis y amigos oyentes, aparentemente se olvidó de que solo era el poder de Dios que obraba en medio de ellos el que podía hacer ese milagro. Moisés más que nadie debería haberlo sabido, y en esto consistió el pecado de Moisés. Interesante, Pastor Lizardo. Entonces usted nos dice que el problema no estuvo en que Moisés se enojó, sino en que se acreditó tal vez el poder, ¿verdad? Usted establece de que él se olvidó de dónde venía el poder. ¡Wow! ¿Será que estamos hablando para algún amigo oyente que en algún momento se ha olvidado quién le ha dado las fuerzas para obtener lo que tiene? ¿Será que estamos hablando para algún oyente que se ha olvidado quién le devolvió la salud, quién le dio el trabajo, quién le dio la familia, quién le dio la esposa, quién le dio ese puesto, quién lo promovió? ¡Wow! Mira, Pastor Lizardo y amigos oyentes, según Elena de White, Moisés demostró que desconfiaba de Dios. Eso dice Patriarcas y Profetas, la página 391, para aquellos que toman nota. Observe usted la respuesta de Dios, cómo sugiere que hubo una cuestión de fe. Dice el versículo 12 del capítulo 20 que leímos: no creísteis en mí. Dios le llama la atención. Lo que estamos diciendo aquí es que en lugar de Moisés orar e invocar el nombre de Dios por el milagro, Moisés golpea la roca, como si la solución a la sed de los israelitas fuera el agua que salía de esa roca y no el creador de esa roca. El error de Moisés, Pastor Lizardo y amigos oyentes, fue no dirigirse a Dios, no glorificarlo. Allí en el acto, Moisés se portó como un mago egipcio, enfocándose en el poder de lo que estaba simbolizando allí. Amigos oyentes, la transgresión de Moisés es el error de cualquier líder, la tentación de reemplazar a Dios. Si usted ha entendido la lección de hoy y no quiere cometer ese mismo error, escriba ahora en la caja de comentarios: todo se lo debo a Dios. Todo se lo debo a Dios. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy, domingo 19 de diciembre, titulado El pecado de Moisés. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos perdón si en algún momento airados te hemos fallado. Si en algún momento airados nos hemos olvidado de tus promesas, si en algún momento airados hemos intentado robarnos la gloria que solo a ti te pertenece.
Dirígenos el día de hoy, oh Señor, y ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.